Los sistemas combinacionales están formados por un conjunto de compuertas interconectadas, cuya salida en un momento dado está únicamente en función de la entrada. Por esto decimos que los sistemas combinacionales no cuentan con memoria. Existen otras ocasiones en que se quiere que el circuito cambie bajo consideraciones de las entradas y de su estado. Este circuito debe de recordar en qué estado se encuentra. Los circuitos lógicos secuenciales nos permiten este tipo de funcionamiento. Un sistema combinacional puede tener n entradas y n salidas. En cambio, un sistema secuencial puede ser visto como una caja negra, en cuyo interior hay compuertas lógicas que representan una ecuación de conmutación. A estos elementos de memoria los llamamos latches o flip-flops. Con un latch la señal no puede propagarse hasta que el nivel del reloj es alto. En cambio, con un flip-flop la señal solo puede propagarse durante el flanco de subida del reloj. En la imagen podemos ver cómo, si a un circuito combinacional le añadimos elementos de memoria para tenerlos en cuenta en sus salidas, lo podemos convertir en un circuito secuencial. Entonces podemos decir que los componentes secuenciales contienen elementos de memoria. Los valores de sus salidas dependen de los valores en sus entradas y de los valores almacenados en los elementos de memoria. Los valores almacenados en los elementos de memoria definen el estado del circuito secuencial. Estos componentes secuenciales los podemos dividir en asíncronos y síncronos. De los asíncronos podemos decir que su salida y su estado se puede alterar en cuanto cambien los valores de sus entradas, mientras que en los síncronos su salida y su estado se alteran, si acaso, solo en determinados instantes definidos a partir de una señal de reloj. En la imagen podemos ver de qué se trata la señal de reloj, cuál es el periodo de reloj, cuál es el ancho del pulso, el flanco de subida y el flanco de bajada. Análisis de lógica secuencial. Primero comenzamos identificando qué hay en las entradas de los flip-flops. Se suelen expresar de forma algebraica y se llaman las ecuaciones de excitación. Luego, conocido el tipo de flip-flop y conocidas las funciones que definen el valor de sus entradas, se pueden escribir las ecuaciones de estado siguiente y salida. Con las ecuaciones de estado siguiente y salidas, se puede conocer cuál es el estado siguiente y las salidas para cada estado y entrada posible. Se organizan en una tabla de estado siguiente y salidas. La misma información que en estas tablas se puede expresar de forma gráfica con un diagrama de estados. El diagrama de estados permite identificar de forma clara y completa el funcionamiento de un circuito secuencial. Opcionalmente se emplean cronogramas o diagramas de tiempo para ver el funcionamiento ante un caso de estudio. Un contador es un circuito lógico secuencial que cuenta o acumula el número de impulsos de entrada y lo almacena como una palabra binaria. Al aplicarse los impulsos de entrada, se incrementa el contador y el número binario, allí almacenado, cambia para reflejar el impulso que se ha recibido. Los contadores binarios se construyen generalmente con básculas JK. Se interconectan de tal manera que la salida de uno de ellos alimenta la entrada de tiempo del siguiente.